Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí reunidos para poder continuar con el estudio de la palabra y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos. Estamos en el capítulo 74, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir este libro. Sabemos de que este libro es un libro poético, un libro donde se menciona, ¿no?, acerca de lo que en ese momento el pueblo de Israel estaba atravesando, tanto los levitas como el mismo pueblo, y se atribuye mucho a que David, ¿no?, escribió en su tiempo de tribulación. Pero en esta oportunidad vemos de que no solamente David fue quien escribió este libro, sino que también hubieron levitas que contribuyeron, ¿no?, en poder realizar muchos de estos capítulos. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de ese capítulo que menciona a Asaf, quien fue, dice, un músico levita, ¿no? Él, a través de este salmo, muestra lo que sentía en ese momento difícil que el pueblo de Israel estaba pasando, ¿no? ¿Qué había sucedido? De que se había profanado el templo y había sido destruido, en este caso ya por segunda vez. La primera vez de la destrucción del templo fue por manos de Nabucodonosor, y en esta segunda oportunidad se estaba dando también la profanación del templo, pero por parte de los sirios, ¿no? Y en este caso tenía hasta un nombre, el que había ocasionado justamente esta destrucción, esta profanación y todo lo que había sucedido, ¿no? Que lo vamos a leer más adelante. ¿Y quién fue el personaje que estuvo involucrado, que profanó el templo? Y fue, como les menciono, un sirio, y este sirio dice que había dejado prácticamente todo el templo destruido, y había llegado al lugar santísimo donde había vertido la sangre de un cerdo, ¿no? Y muchas otras cosas más que la historia menciona, ¿no? Entonces es ahí donde Asaf empieza a manifestar de alguna manera el sentir que él tenía, ¿no? Nosotros sabemos de que el pueblo judío era un pueblo que, ¿no?, de alguna manera siempre cuidaba los mandamientos, que seguían los parámetros, ¿no?, del Pentateuco, en este caso de la Torá, ¿no? Entonces, algo que, ¿no?, que caracterizaba justamente al pueblo de Dios era que ellos guardaban, ¿no?, guardaban con mucho respeto eh, el templo, las cosas que estaban dentro del templo, y se sentían, ¿no?, en ese instante muy atribulados por lo que había sucedido. Entonces los versículos primeros del 1 al 4 justamente mencionan eso. Dice la palabra lo siguiente: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se aparecen a los que se levantan el hacha en medio del tupido bosque, ¿no? Y continúa y dice: y ahora con hachas y martillos has quebrantado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra, ¿no? Y ahí mencionan todo lo que ha sucedido para la destrucción del templo. El templo, ya les mencioné que era un lugar que el pueblo de Israel no solo lo amaba, sino que era la representación de la presencia de Dios, ¿no? Era un lugar muy sagrado para ellos y se sentían acongojados por todo lo que había sucedido. Pero
Asaf, dentro de todo lo que menciona, de alguna manera hay un reclamo hacia Dios, ¿no? De lo que estaban pasando. Ya en el versículo del 9 al 12 dice, nos vemos ya nuestra señal, no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre vosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? Se refiere al enemigo. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra de tu seno, en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra, ¿no? Entonces, lo que estaba sucediendo en este momento, o lo que Asaf estaba expresando, era algo sincero de su corazón, algo que a él de repente no le importaba muchas veces, de repente hasta reclamarle a Dios de una manera muy, muy brusca, muy tajante, ¿no? Pero como vemos, era el sentir que él tenía. Ahora, ¿qué pasaba cada cierto tiempo cuando el pueblo de Israel se alejaba? Ya lo hemos visto en el libro de los jueces, que el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, un pueblo que lamentablemente habían momentos en los cuales se alejaba, ¿sí?, de la presencia de Dios y buscaban a los ídolos, nuevamente idolatraban, nuevamente cometían pecados, ¿no? Y llegaba un momento donde la ira de Dios se hacía manifiesta, mostraba señales, y una de esas señales era justamente el hecho de que Dios dejaba de hablar, ¿no? Y Dios hablaba a través de los profetas, ¿sí? En esos tiempos, y ya no habían profetas, como se menciona aquí, ¿no? Como lo que Asaf menciona. Y ellos ya no estaban recibiendo el mensaje de Dios a través de los profetas, porque los profetas ya no había, ¿no? Ya no habían señales. Y era el reclamo, ¿no?, de Asaf. Entonces, era un momento caótico, un momento difícil, porque lamentablemente el pueblo de Israel siempre, ¿no? O sea, pensaba de que por ser su pueblo, Dios ellos no iban a pasar ninguna consecuencia, ¿no? Y muchas veces es lo que a nosotros nos ocurre como creyentes, ¿no? No, pero si yo soy creyente y a veces hacemos las cosas no adecuadas, ¿no? Y vamos a pagar consecuencias. Y no por ser creyentes, Dios va a quitar de repente el hecho de poder pasar por una consecuencia. Si nosotros no obramos bien, a pesar de que somos creyentes, ¿no? Igual Dios va a tener que derramar su ira sobre lo que no estamos haciendo bien como una consecuencia, ¿no? Entonces, lamentablemente vamos a tener que pasar esa consecuencia si nos hemos equivocado, ¿no? Es muy diferente que la consecuencia que vayamos a pasar vaya a ser con el Señor y sea un poco llevadera, ¿no? Pero igual vamos a tener que pasar dificultades, momentos en los cuales, bueno, por nuestra misma consecuencia, por no haber obrado bien, vamos a tener que pasarlo, ¿no? Y era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ellos estaban muy confiados de que Dios, como ellos eran el pueblo elegido, no iba a pasar nada, ¿no? Y posiblemente ellos ya estaban haciendo las cosas a su manera, como a ellos les parecía, ¿no? Y como muchas veces sucede eso en nuestras vidas también. Todos nosotros siempre hemos atravesado por esos problemas, pero el día de hoy nosotros nos damos cuenta de que a pesar de todo ello, Dios va a permanecer con nosotros y si nos hemos equivocado, vamos a tener que pagar una consecuencia, pero con el Señor va a ser mucho más llevadera esta consecuencia, ¿no? Y ya en los últimos versículos, el mismo Asaf, ¿no?, habla acerca de las cosas grandes que Dios hizo, ¿no? Empieza a hablar y a pesar de que en ese momento él tenía un sentimiento de reclamo hacia él, ¿no? Tal vez no tan respetuosa, pero igual, ¿no? Menciona lo que Dios en realidad es, ¿no? Dice, pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos,
el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, ¿no? Y recuerda lo que hizo posiblemente con sus antepasados, cuando ellos tuvieron que atravesar el Mar Rojo y se dividió el mar, ¿no? Dice, quebrantaste cabezas de los monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste, ¿no? Entonces menciona acá todo lo que realmente Dios hace y el poderío que Él tiene. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Reconoce también, ¿no?, que el pueblo ha blasfemado su nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día, y no olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente, ¿no? Y ahí culmina el Salmo 74. Entonces, de todo esto nosotros tenemos esa enseñanza, ¿no? Esa enseñanza que acá nos da es justamente, ¿no?, el poder que nosotros tenemos que arrepentirnos en el momento indicado, ¿no? Y saber de que así como cometemos errores, ¿no?, tenemos que ser también de alguna manera honestos con Dios y pasar por las consecuencias. Pero ya les mencioné que las consecuencias que tengamos que pasar por no haber sido consecuentes a lo que Dios nos ha dado, va a ser mucho más llevadero si continuamos en sus caminos. Entonces, muchas veces nosotros creemos de que alejándonos de Dios, esas consecuencias van a ser mucho más fáciles de pasar, y no es así. Solo con Dios es posible de que podamos nosotros atravesar los momentos de desierto, los momentos de dificultad, con paz en nuestro corazón y con todo el fruto, ¿no?, que Él nos ha dado, esos 9 aspectos que nosotros podemos, ¿no?, en el momento terrible que podamos pasar, que puedan salir, ¿no? Y podamos pasar un tiempo de repente de tribulación, pero con gozo, o un tiempo de tribulación con paz. Así que, queridos hermanos, el día de hoy hemos analizado y hemos reflexionado en este salmo, y espero que el día de mañana podamos continuar con el estudio del Salmo 75. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.